Entre nuestro portfolio de empresas hemos generado más de 46.000 llamadas de venta, pero no siempre fue así. En este vídeo vas a entender por qué no consigues vender a través de tus redes sociales, cómo nosotros logramos aumentar nuestras ventas un 395% y cómo tú puedes aplicarlo. Te voy a contar una historia para que todo cobre sentido. Durante la Segunda Guerra Mundial, los aliados analizaban los agujeros de las balas de los aviones que volvían a la base. Y lo primero que pensaron era reforzar en aquellos puntos donde más disparos recibían las naves. En teoría tenía sentido, hasta que un matemático llegó a una conclusión completamente diferente. Es que en los puntos donde no había disparos eran los puntos que había que reforzar, porque eran esos puntos donde los aviones eran derribados y por lo tanto no volvían a base. Por lo que muchas veces la información la tenemos a simple vista, pero al estar en modo reactivo caemos en la primera conclusión que creemos que es lógica y nos quedamos a un nivel muy superficial, cometiendo un error garrafal, no entendiendo la profundidad del problema y cómo abordarlo. En los orígenes de una de las empresas nos encontrábamos ante un gran problema, y es que teníamos mucho tráfico, conseguíamos contenido que generaba muchas visualizaciones, era viral, 100.000, 300.000 visualizaciones, pero con nuestra estructura y aunque teníamos tráfico, no lográbamos la conversión que nosotros queríamos. Al final, lo ideal es que tengamos un tráfico, la gente nos vea, se les crea una necesidad con nuestro contenido también, vean nuestra oferta y eso les incite a tomar acción y que nos compren. Eso sería lo ideal. Pero lo dicho, esto sería un poco lo superficial y habría que entrar más en profundidad en el problema. Con esas primeras 100 llamadas que agendamos gracias a nuestro contenido, dimos con un patrón que nadie considera realmente, y nosotros tampoco lo consideramos, cuando empiezan a entrar esas llamadas. De lo que nos dimos cuenta era de que el interés de la gente en estas llamadas era extremo. Es decir, eran personas que sabían todo ya de nosotros y que iban directamente a comprar, con la tarjeta de crédito entre los dientes. No había mucha resistencia a la venta y eran las primeras ventas que hacíamos. Entonces, aunque ya teníamos algo de experiencia, en esta oferta eran las primeras ventas que hacíamos y creíamos que habíamos acertado a la primera. Solo con esto último siempre te tienen que sonar las alarmas de que hay algo que no estamos teniendo en cuenta. Entonces, tenemos que sentarnos y analizar un poco el tablero. Aún así, no lo estábamos viendo. Entonces, como con el avión de la Segunda Guerra Mundial, lo primero que nos centramos es en reforzar lo que creíamos que teníamos que reforzar. Pues teníamos un 80% de cierre en las llamadas, vamos a reforzar un poco ese proceso de venta, vamos a intentar optimizarlo para mejorarlo aún más. Pero no fue hasta que nos sentamos todo el equipo a analizarlo detenidamente y ver realmente dónde no nos estaban disparando. No teníamos prácticamente ninguna llamada de personas en modo búsqueda de información. Las ventas eran demasiado fáciles, no había muchas objeciones, era todo demasiado sencillo. Entonces nadie estaba preguntando tampoco por nuestra oferta y esto se traslada a que estábamos dejándonos mucho dinero encima de la mesa. Estábamos únicamente atacando al 3% de toda la audiencia que nos podía llegar a comprar. Esta de aquí es la pirámide del comprador. Entonces, tenemos distintos porcentajes y nosotros nos estamos enfocando en este. El 3% de las personas van a comprar siempre, sí o sí, si entran dentro de nuestro proceso de venta. Corremos el riesgo de que este 3% se acabe quemando, lo acabemos saturando. Por otra parte, tenemos este 6% que es gente que está abierto a ello, pero más a nivel curiosidad. Pero lo que tenemos que ver es que no estábamos atacando a este 60% de personas que están en modo búsqueda de información. Y aquí, realmente aquí, es donde está el dinero. Porque los de aquí siempre te van a acabar comprando. Siempre van a comprar. Podemos atacar a estos, pero al final podemos llegar a quemar esta audiencia. Este 6% vamos a poder, a través de contenido, abarcarlo de vez en cuando. Van a ser esas llamadas que pueden plantear una leve dificultad, pero un buen proceso de venta y una buena oferta van a acabar también en venta. Pero este 60% es donde el dinero está, es lo que no estábamos tocando. Y en última instancia tenemos este 30% que son las personas que nunca nos van a comprar. Estas personas no tenemos prácticamente que darles atención, porque es gente que nunca nos va a comprar. Obviamente es difícil identificarlos, pero si estáis en el mundo de los negocios sabéis que hay personas que nunca te van a comprar y se les ve en la cara. Y al final la idea era enfocar más recursos en este tramo. ¿Por qué? Porque vamos a poder vender a 22 veces más personas. Aquí es donde, con buen marketing, buen contenido, buen equipo de ventas, una buena optimización, teniendo en cuenta las métricas y los datos, optimizando todo ello, podemos lograr muchas ventas. Aquí es donde está la magia, aquí es donde está el reto y es donde hay que enfocarse. Creo que con lo de la pirámide eso ha quedado bastante claro dónde se planteaba el reto y dónde estuvimos enfocando nuestros esfuerzos. Una vez visto eso, vamos a ver a nivel embudo cómo es el interés de la gente desde que no nos conocía de absolutamente nada hasta que nos
acaban comprando. Lo primero que vemos es alguien que es inconsciente, personas que no saben prácticamente que existimos, muy por encima, pero no tienen ni idea de nuestra oferta, de lo que hacemos, de nosotros, no saben nada. Después tenemos a alguien que es consciente del problema. Saben el problema que tienen y saben que nosotros nos dedicamos a la resolución de esos problemas, pero no saben mucho más de ello. Después sí que tenemos a la persona que es consciente de la solución del problema que ya tienen. Finalizando, tenemos al que es consciente del producto que necesita, o sea, de esa solución para arreglar su problema. Y en última instancia, tenemos a alguien que es de consciencia absoluta. Esto quiere decir que sabe perfectamente el problema que tiene, cómo puede solucionarlo, sabe nuestro producto y ahora está en nuestras manos convertirlo. De ahí en adelante, para solucionar este problema, lo que hicimos es, número 1, crear contenido que genere curiosidad y que genere también preguntas sobre qué es lo que hacemos y sobre nuestra oferta. Número 2, atraer a personas que están curioseando a una interacción de valor. Nosotros normalmente hacemos una llamada, pero puede ser incluso una conversación. Es importante que sea de valor porque la persona está en un estado de inconsciencia o de una consciencia del producto, pero no mucho más. Por lo tanto, va a dedicar un tiempo y ese tiempo tiene que ver que hay un beneficio, hay un retorno, hay algo bueno para ellos. Si podemos encontrar algo de valor, mejor que mejor. Normalmente va de la mano de información. De esa forma, vamos a conseguir pasarlos de la parte de arriba del embudo, en estado de inconsciencia o de consciencia del problema, a consciencia de la solución, porque vamos a educarlos alrededor de ello, y también consciencia del producto, porque vamos a introducir también lo que nosotros hacemos. Y número 3, tras todo este proceso y haberlos bajado por todo el embudo, ya podemos continuar con nuestro proceso de venta anterior, en el que tenemos gente que está educada, sabe el problema que tiene, las soluciones que existen, nuestro producto, y ahí entramos nosotros con nuestro proceso de venta para cerrar la venta. Y en nuestro caso, implementando esta teoría, pasamos de agendar 100 llamadas al mes a 1.200 llamadas al mes. Obviamente son 12 veces más llamadas y al tener prospectos también menos sofisticados, por así decirlo, también va a verse disminuida la tasa de cierre. Entonces, con las 100 llamadas de venta había como un 80% de cierre, que eso, lo mismo, ya te llama la atención de que algo está sucediendo mal ahí. Y en contrapartida, las 1.200 llamadas teníamos un 33% de cierre. Pero igualmente seguía teniendo sentido, mucho sentido. De hecho, sabemos que 100 llamadas a un 80% de cierre, cerramos 80 ventas, y 1.200 llamadas a un 33% de cierre daban 396 ventas, lo cual merecía mucho la pena. Y es de esta forma como logramos incrementar nuestras ventas en un 395%, simplemente entendiendo dónde no nos estaban disparando y entendiendo muy bien la psicología de lo que es el embudo y del comprador. Y al implementar todo esto, realmente no estábamos perdiendo los primeros compradores, porque el que iba a comprar sí o sí con este proceso de venta, iba a pasar también por las mismas fases y al final iba a acabar comprando. Simplemente podíamos abarcar mucho más. Y no solo eso, sino que ahora podíamos centrarnos en optimizar el embudo, optimizar el equipo, optimizar los protocolos de venta, los de incorporación, ver las métricas, analizar el contenido. Podríamos realmente mejorar el embudo. ¿Por qué? Porque si ya partíamos al principio de un embudo que convertía muchísimo, no hay mucho que mejorar. Puedes subir la tasa de cierre del 80% al 83% o al 85%, pero eso no va a ser una mejora significativa. En cambio, el poder vender a 22 veces más personas y mejorar tus ventas un 400% prácticamente, eso sí que tiene mucho sentido. ¿Qué sucede? Que si tú te mantienes con el primer tipo de embudo, si bien funciona, haces dinero, tu equipo va a ser mediocre porque una persona sin ninguna experiencia de venta va a poder cerrar esas llamadas porque ya entran a comprar directamente, no hay mucho valor en ello. A la mínima que necesites escalar, tu equipo, tus sistemas, todo va a caer. En cambio, en una situación en la que ya tienes el suficiente volumen para optimizar y que hay mucho más rango de crecimiento, ahí sí que puedes empezar a optimizar equipo, a mejorar la tasa de cierre, subirla del 30%, subirla al 40%, mejorar el protocolo de incorporación, mejorar el protocolo de seguimientos. Realmente el optimizar ese embudo en su totalidad es lo que realmente te va a permitir escalar. Para que tú mismo puedas aplicarlo en tu negocio, te recomiendo que sigas un poco esta lista que te voy a decir a continuación. Lo primero de todo es que entiendas muy bien este vídeo y que entiendas que en tu audiencia hay distintos niveles de consciencia. En segundo lugar, identifica qué tipo de contacto tienes también con tu audiencia. Tienes que ponerte esta pirámide que os he mostrado antes y también el embudo y entender mi contenido a quién está dirigido. Y no solo eso, sino con quién
quién suelo conversar y también a quién suelo vender. Muy importante que identifiquéis estos patrones para ver hasta qué punto estáis teniendo contacto con este grueso, ese 60% de personas que están en modo búsqueda de información y no en modo compra. Lo tercero es que grabes contenido específico para personas que se encuentren en la situación de que son conscientes del problema, porque esa es la parte más superior del embudo en el que puedes atacar. También puedes ir, si quieres, a gente que es más inconsciente, abres mucho más ese embudo, vas a traer gente mucho menos sofisticada y gente que puede que no sean compradores potenciales, entonces tienes que cogerlos o con pinzas, pero 100% tienes que generar contenido para personas que están en una situación en la que entienden que tiene un problema pero no saben nada más y menos que tú puedes proporcionar ese tipo de solución. De esa forma vas a poder empezar a introducirlos en el embudo y con tu contenido vas a poder interactuar también con ellos y pasarlos por el embudo a la parte final del todo y así tener más ventas. En cuarto lugar, muy importante, para conseguir pasar esas personas de conscientes del problema a que me compren, necesitas encontrar algo de valor que ellos quieran. Puede ser una llamada, puede ser información, puede ser simplemente una interacción humana, genuina, en el que te preocupas por ellos y haces un descubrimiento, generas confianza y les puedes plantear un poco la situación de tienes un problema, existen soluciones y luego yo tengo este tipo de soluciones, este tipo de producto. Entonces, de esa forma, nosotros activamente vamos a estar pasando a personas de conscientes del problema a conscientes de la solución, a conscientes del producto, a conscientes absolutos y ya posteriormente la venta. Y en último lugar, si ya tienes un contenido que atrae a personas que tienen un problema, ya sabes qué aportarles de valor para tener esas interacciones, descubres sus puntos del dolor, les educas, les haces entender que tienen ese problema, que existen soluciones y que de hecho tú tienes una, ya los pasas a ese equipo de ventas y con todo esto lo único que te queda al final es optimizar todo este sistema, identificar cuáles son esos cuellos de botella y cuáles puedes mejorar ahora que ya te entra mucho tráfico y que estás realmente en el juego de hacer dinero, no solo vendiendo a esa persona que te quiere comprar sí o sí, sino al resto de personas. Entonces aquí es donde empiezan los problemas, también es la magia de los negocios y también es lo divertido, resolver esos problemas, plantear hipótesis, testear, optimizar, identificar cuellos de botella y arreglarlos obviamente, pero bueno, eso ya es algo para otro vídeo.